Hola, que Dios les bendiga. Espero estén muy bien todos los que nos están acompañando en este día. Doy gracias al Señor porque puedo estar aquí con ustedes y juntos vamos a ser bendecidos el día de hoy. Juntos vamos a ser edificados por la palabra del Señor. ¿Y qué les parece si hacemos una oración y comenzamos este devocional de la esperanza nunca muere, que estoy seguro fortalecerá nuestra fe y nos recordará asuntos en nuestras vidas en los cuales nosotros podemos salir adelante y dejar atrás todo lo que no le agrada al Señor? ¿Está bien? Entonces, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú sostienes nuestras vidas. Te pedimos que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu perfecta paz en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que nosotros seamos, Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir como a ti te agrada, Padre, y que podamos ser sustentados por tu presencia, Señor. Pongo nuestras vidas en tus manos, amado Dios, y te pido, amado Dios, que tú hables a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Dios, y Señor, nos acercamos a ti como María, Señor. Escogemos la mejor parte, Señor, y queremos acercarnos completamente, entendiendo, Señor, que te necesitamos, entendiendo que tú puedes hablar a nuestras vidas esa palabra correcta, esa palabra necesaria para cada uno de nosotros, amado Dios. Te damos gracias por ser tan bueno. Recibe gloria, honra y alabanza, y te damos muchas gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en este devocional. La esperanza nunca muere, y estoy seguro que el Señor ministrará nuestras vidas. Estoy seguro que el Señor seguirá derramando de su presencia en cada uno de nosotros. ¿Está bien? Y el día de hoy vamos a ver, el título de este devocional es Los días del diablo están contados. Lo repito, los días del diablo están contados. Si esto es la esperanza nunca muere. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Te voy a invitar a que tú me acompañes a Romanos 16:20. Romanos 16:20, la palabra de Dios dice así: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Te lo repito, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. ¿Sabes? Hay una promesa el día de hoy que Dios nos hace. Que el Dios de paz y no de mal, el Dios que quiere nuestro bien y que no quiere nuestro mal, el Dios que anhela que nosotros tengamos paz en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro ser entero, en todas las circunstancias que nos rodean. Este Dios de paz desea que todo lo malo no prospere en nuestras vidas. Definitivamente muchas de las cosas que cada uno de nosotros en medio de las circunstancias vemos como pruebas, vemos como aflicciones, vemos como problemas, vemos como demonios, vemos como etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos son provocados por nosotros mismos. Sin embargo, Dios lo que desea es que haya paz en nosotros. Por eso es que Él hace su parte. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero Él en la cruz derrotó a la muerte, derrotó al diablo. El diablo pensó que tenía la victoria sobre Jesús, tanto que estoy completamente seguro que al morir Jesús hubo fiesta en el infierno tras pensar que habían terminado con el Hijo de Dios y con la obra que Dios quería hacer en este mundo, en cada uno de los hombres y personas que creyeran
en Dios, en Jesús, en su amor, en su salvación. Sin embargo, cuando Jesús resucita, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre los poderes de maldad, los poderes demoníacos, y ahora nos da vida a cada uno de nosotros, diciéndonos: yo ya he aplastado el poder de la muerte, el poder del diablo. Y Jesús, recuerden que dijo, lo hemos visto veces anteriores, ninguna arma forjada, ¿sí? Literalmente ningún poder de la muerte, del infierno, del Hades, prevalecerá en contra de la iglesia. Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, los poderes de la muerte, los poderes de maldad, no prevalecerán en contra de ella, en contra de la iglesia. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú crees en Jesús con todo tu ser, déjame decirte que eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo, y sabes, los poderes de la muerte, los poderes de maldad no prevalecerán en tu contra, en mi contra, porque somos hijos de Dios. Él vela por nosotros y Él anhela nuestra paz, Él anhela nuestro bien. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro que todo aquello que proviene del diablo sobre tu vida no tiene parte ni suerte en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Y toda distracción que quiera haber en nuestras vidas no prospera, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Y si nosotros le buscamos, nosotros como sus hijos, el Rey de Paz se hace fuerte en cada uno de nosotros. Vamos a buscar, vamos a dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Entonces, la promesa es que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Jesús aplastó a Satanás, derrotó a Satanás a través de la cruz y la resurrección. Pero la mayoría de las veces no hace efecto en nosotros, no porque la obra de Cristo no sea efectiva, sino porque nosotros muchas veces permitimos que la obra de maldad sea efectiva en cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús, Dios, lo que nos está prometiendo, la promesa es que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo nuestros pies, bajo tus pies, bajo mis pies, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso continúa diciendo: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, sea con ustedes. Porque ¿cómo vamos a lograr esto? A través de la gracia de Dios, a través del poder que solo proviene de Dios, a través literalmente del poder necesario que Dios nos da para suplir nuestras necesidades conforme a la voluntad de Dios. Es más que gracia, es más que un regalo. Gracia es el poder necesario para suplir nuestras necesidades conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros podemos, cuando somos entendidos, podemos saber que la paz de Dios gobierna nuestra mente, nuestro corazón, gobierna todo nuestro ser, y podremos caminar día a día en victoria. Dice la palabra de Dios que podemos clamar a Abba Padre, porque Él es nuestro Padre, Él está con nosotros, y un padre siempre va a desear el bien de sus hijos, o tal vez no siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Por qué digo que no siempre? Porque no todos los padres tienen ese corazón bondadoso. Lo normal es que sí, porque Dios pone en cada uno de nosotros como padres ese corazón para amar, para bendecir, para buscar la paz de nuestros hijos. Sí, así es que yo te animo a que tú puedas creer y descansar en la gracia de que Dios
es tu Padre, y no solamente de que es tu Padre, de que Él busca tu paz, Él busca tu bien. Lo dice en Jeremías 29:11, busca tu paz, busca tu bien, tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte el futuro que tú estás esperando, ¿sí? Ahora, muchas veces, normalmente, no creemos en la obra de Dios, y a veces no creemos en la obra del diablo. Y esto es porque normalmente nosotros como seres humanos solamente pensamos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, y te comparto mi perspectiva personal, yo definitivamente creo que las pandemias, las enfermedades, la muerte, las guerras son literalmente el propósito del diablo para destruir a toda la humanidad. Sin embargo, Dios usa todo lo que el diablo quiere para nuestra destrucción, Dios lo usa para nuestro bien. ¿De qué aspecto te estoy hablando? Te estoy hablando de que lo que Satanás quería usar para tu mal, para mi mal, como una pandemia, como muerte, como etcétera, etcétera, Dios lo está usando para que nosotros busquemos más de su presencia, le busquemos más a Él. Definitivamente todas tus decisiones, todas tus vergüenzas, todo tu pasado, todos tus errores, tus desaciertos, la mayoría de las veces nosotros las provocamos porque dejamos que Satanás, que el diablo opere en nuestras vidas, y de esa misma manera nosotros le damos lugar no precisamente a la paz de Dios. Sin embargo, Dios usa todo eso que el diablo quería para nuestro mal, para poder conocerle. Dios lo usa para nosotros poder experimentar mayor gracia. La palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es ahí donde tú y yo podemos tener la gracia para poder conocer a Dios en medio de nuestros errores, de nuestros desaciertos, en medio de todo aquello que tal vez no le agrada a Dios. Sin embargo, podemos reconocer que gracias a Jesús en la cruz, dice en Isaías 53, que Él molido fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, ¿sí? Que el castigo de Él fue nuestra paz. Así lo dice la palabra de Dios. Isaías 53, es más, vamos a verlo para que no tengas duda de lo que estoy hablándote. Isaías capítulo 53. Te digo en unos momentos más qué verso es. Fíjate. Voy a leer desde el verso 5. Dice: fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. ¿Cómo? Como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin que le quitaran la vida a mitad del camino. Entonces, fíjate, la palabra de Dios en el verso 5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Aquí lo que te quiero mostrar es esta escritura en la cual nosotros podemos darnos cuenta todo lo que padeció Jesús para que nosotros pudiésemos vivir en libertad. Esto significa que a pesar de tus errores, de tus pecados y los míos, a pesar de todos nuestros desaciertos, los tuyos y los míos, a pesar de que muchas veces no hemos sido las personas que Dios desea que nosotros seamos,
Jesús murió por nosotros y fue golpeado. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos para que pudiésemos estar en paz. Eso nos da gracia, eso nos da favor no merecido. Esto quiere decir que todo aquello que tú has hecho mal, Él ya te lo perdonó. Todo aquello que Satanás quería usar como por ejemplo pecado para tu destrucción, Dios ya te lo perdonó. Y es ahí donde te explico cómo todo lo que el enemigo estaba usando para tu mal, para tu destrucción, Dios lo ha usado para bendecirte. La palabra de Dios nos muestra en Juan 10:10. Fíjate, vamos a Juan capítulo 10, verso 10. Y la palabra nos muestra esto. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién quiere quitarte la paz? Definitivamente no es Dios. Entonces es lo opuesto a Dios. El diablo, el ladrón, el príncipe de mentira, Satanás, su propósito es robar, matar y destruir. El propósito de Jesús, fíjate qué contrario es al propósito de Satanás. Es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Jesús en nuestras vidas. Así es que yo te animo a creer y a confiar que tu vida está en las manos del Señor y que no hay arma forjada en contra tuya para que tú puedas salir adelante. Fíjate, la palabra de Dios es viva y eficaz, definitivamente. La Biblia constantemente está nombrando a un enemigo de cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que el enemigo de nuestras almas es real y es evidente, ¿sí? Nos enseña que Él es enemigo de nuestra fe, tanto que aún el diablo ha usado miles de cosas a lo largo de los tiempos para poder eliminar la fe que hay en Dios. Y fíjate, la palabra griega para diablo es diabolos y comparte la raíz con el verbo diabelein, que significa dividir. Dividir. El diablo es un provocador de divisiones, un separador, un creador de brechas. Él separó, por ejemplo, a Adán y a Eva de Dios en el huerto. Tú puedes ir a Génesis y vas a ver cómo la serpiente habla, ¿sí?, para provocar división de Adán y Eva hacia Dios, ¿sí? También le encantaría al diablo, a Satanás, separarte de Dios a ti. A él le encantaría eso. Quiere llevarse a los incrédulos al infierno y hacerles la vida un infierno. Y mira, la verdad es que al día de hoy hay muchísima gente que no creen en el diablo, por ejemplo. Pero fíjate, inclusive les parecen anticuados estos pensamientos. Inclusive les parece como que, ay, eso es mitología griega, ay, esto es del pasado, la brujería es cosa del pasado, los poderes del diablo son cosa del pasado, eso es superstición, esto es una parte de una religión arcaica. Eso es lo que la gente piensa con respecto al diablo. Muchos ni siquiera creen que el infierno pueda existir, que el diablo exista, que los demonios existan, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente nosotros estamos a favor, por ejemplo, de Dios, de los ángeles, del bien, pero no del mal. No me refiero a que tengas que estar a favor del mal, sino me refiero al aspecto de creer que existe. Pero fíjate, si tú que estás viendo este video te cuesta trabajo creer en el diablo y en su obra, no eres el único que le cuesta trabajo ese aspecto y que lo hace. De acuerdo con una investigación de Barna Group,
4 de cada 10, escucha bien esto, 4 de cada 10 cristianos están firmemente de acuerdo con que Satanás no es un ser viviente, sino simplemente y meramente un símbolo de maldad. Fíjate, 4 de cada 10. Otros 2 de cada 10 cristianos, o sea, aproximadamente el 20%, el 19%, dijeron que están bastante de acuerdo con esa perspectiva. Una minoría de cristianos, el 35% aproximadamente, indicó que Satanás es real. El resto de los participantes no estaban seguros de lo que creían sobre la existencia de Satanás. En otras palabras, la mayoría de los cristianos se niega a creer en la existencia de Satanás. Sin duda, el ridículo y el escepticismo con que el diablo es visto en la actualidad deben agradarle muchísimo. Definitivamente estoy seguro que al diablo le cae muy bien que la gente no crea en él y que él fácilmente tenga acceso a las puertas de su vida y de su alma. Mientras que no lo tomen en serio, él es libre para llevar a cabo su plan maligno. A fin de cuentas, si no puedes diagnosticar la raíz de tus males, ¿cómo puedes luchar contra ellos? Te lo repito, si no puedes diagnosticar la raíz de tus males, ¿cómo puedes luchar contra ellos? El diablo quiere hacer de tu vida un desastre y mantenerse anónimo. Ahora, déjame contarte esta ilustración que aprendí de niño. La ilustración dice así, que estaba un grupo de cristianos en la iglesia, con la iglesia, y resulta que la persona que estaba dando los lugares, el voluntario, el servidor, el ujier, no sé cómo le llames, cómo conozcas a estas personas que se dedican a esto, sale del templo y entonces resulta que ve a alguien llorando afuera del templo. Cuando esta persona se acerca más hacia el individuo que estaba llorando, se da cuenta que es el diablo y le resulta un poco extraño ver al diablo llorando afuera del templo. Y entonces le pregunta a esta persona al diablo, ¿por qué estás llorando? Y el diablo contesta, es que allá adentro, o sea en el templo, la iglesia echa la culpa de todo lo malo y creen que yo les he hecho todo lo malo. Fíjate, parece una ilustración muy burda, muy insignificante, muy anticuada, si quieres tú. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando hablamos de estos temas, decimos, entonces sí es por el diablo que yo estoy pasando todo esto. Entonces sí, ahora entiendo. Y yo te voy a decir al día de hoy, y sobre todo a ti, Iglesia Árbol de Vida, como tu pastor, te digo sí y no. Sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque definitivamente hemos estado viendo que el enemigo de nuestras almas desea, anhela nuestro mal. ¿Sí? Él anhela cumplir su propósito, ser ladrón, ¿sí? Robar, matar y destruir. Sin embargo, es todo lo opuesto a Dios. Sin embargo, Dios desea nuestro bien, nuestra paz, desea apacentarnos en verdes praderas. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Padre, Él nos da identidad, Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y el diablo no, es todo lo opuesto. ¿Por qué te digo que sí y que no hace unos momentos? Porque como te decía al comienzo, la mayoría de las veces nosotros
cuando no buscamos a Dios, somos vulnerables a que el diablo pueda hacer su obra en nuestras vidas. Entonces funciona de esta manera. La Biblia nos explica que Él viene con sus dardos, Él viene con sus artimañas, y entonces comienza a sembrar en nosotros no precisamente la palabra de Dios. Imagínate, si Dios siembra su palabra a través de sus siervos, a través de la escritura, Satanás es un copión, es un imitador, y él busca hacer lo mismo, pero sembrando en tu vida todo aquello que no proviene de Dios. Puede utilizar muchos aspectos. Algunos dicen, ay, el internet es del diablo, la tele es del diablo. Mira, así como el día de hoy le estamos dando un buen uso a las redes sociales, Satanás le da un mal uso. Es muy práctico, es muy sencillo poder comprenderlo, pero en mí está el uso que yo le voy a dar. Si voy a hacerlo a favor de Dios o hacerlo a favor de Satanás. Si voy a hacerlo a favor de la edificación de mi alma, de mi vida, o voy a hacerlo a la destrucción de mi vida, de mi alma. Por eso te decía que sí, que el diablo opera en este mundo, que sus poderes literalmente quieren destruirnos. Pero nosotros podemos decidir si aceptamos la obra del diablo en nuestras vidas o aceptamos la obra de Dios en nuestras vidas. Definitivamente, cuando nosotros no aceptamos la obra de Dios en nuestras vidas, ¿qué estamos aceptando? Fíjate, la Biblia rastrea las actividades de Satanás. Si tú estudias la Biblia, vas a poder encontrar cómo opera él. Hasta un momento de rebelión que ocurrió entre la creación del universo y la aparición de la serpiente en el huerto. Cuando Dios creó el mundo, miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Te lo voy a mostrar. Génesis 1:31. La Biblia nos muestra eso. Génesis 1:31. Fíjate. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Hasta ahí me voy a detener. Vio que era muy bueno. En el principio todo era bueno. Cada gota de agua, cada árbol, cada animal y por extensión cada ángel, todo lo que Dios había creado, vio que era bueno. Sin embargo, en algún momento entre los hechos descritos en Génesis capítulo 1 y los que se describen en Génesis 3, uno de ellos encabezó una revuelta en contra de Dios, uno de estos ángeles, algo de su creación, y entonces fue expulsado del cielo. Y el profeta Ezequiel describe esta caída. Te voy a pedir que me acompañes a Ezequiel 28, verso 12. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra escritura, tal vez lo diga diferente en tu Biblia, ¿sí? Pero es muy parecido. Ezequiel 28. Permíteme. Ok. Ezequiel 28, voy a leer a partir del verso 12. ¿Está bien? Y la palabra de Dios dice así: Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras, tiempo pasado, el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Escucha, estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada, las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías.
desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Y esto nos habla definitivamente de lo que había ocurrido en el corazón de ese ángel guardián, en el corazón de ese ángel que definitivamente había dejado que la maldad entrara a su vida. Tú me puedes preguntar, oye Sammy, oye pastor, ¿cómo es que si todo era bueno, comenzó a haber maldad en el corazón de este hombre si la maldad no existía? Fíjate, en el verso 16, hay una versión de la Biblia que se llama Reina Valera 1960. En esta versión dice, por la multitud de tus contrataciones. Ahorita te voy a explicar. Pero fíjate, dice aquí, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces, te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso. Fíjate. Por la multitud de tus contrataciones, tu abundante comercio, ¿qué vendía? ¿Qué le compraban? Él vendía la idea de que él era no solamente igual a Dios, sino que era mejor que Dios. Si tú te das cuenta, Dios lo llenó, dice, eras extremadamente hermoso, eras poderoso, literalmente dice, caminabas entre las piedras de fuego, ¿sí? Tenías la ropa adornada literalmente y todo lo que provenía de ti era perfección. En el verso 12 lo podemos ver, dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y exquisita belleza. Y entonces él comenzó a creérsela, ¿sí? Y literalmente él no solamente se la creía, sino comenzó a vender esa idea a los demás ángeles. Los demás ángeles comenzaron a comprarle la idea. Por eso la Biblia dice, por la multitud de tus contrataciones, tu abundante comercio fue abundante. No fue un ángel, no fueron dos, no fueron tres. O sea, fue abundante su comercio. Ese abundante comercio lo llevó a la violencia y pecó. Lo llevó a la violencia y pecó. Esto nos habla claramente de la obra del diablo que quiere operar en nuestras vidas. Definitivamente al día de hoy yo te animo a que tú tengas claro lo que Dios hace y lo que el diablo hace y lo que tú mismo tienes que decidir. Aquí hay un comentario que lo voy a poner de un amigo mío, Roberto Escobedo, dice, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú. Y es que eso es lo que quiero mostrarte el día de hoy. Si al último vamos a regresar a la promesa que Dios nos hizo en Romanos. Pero de esto se trata, de que escojas hacia dónde vas, hacia tomar la promesa de Dios o hacia tomar lo que no es la promesa de Dios. Puedes usar el nombre que tú quieras para lo que te acabo de decir, pero lo contrario de bendición es maldición. Es muy sencillo. Entonces, en la lectura que acabamos de leer hace unos momentos, ¿a quién le estaba hablando Dios? Este ser, fíjate, estaba en el Edén, número 1. Fue elegido como un ángel protector, un ángel guardián. Habitaba en el santo monte de Dios. Fíjate cuántos puntos llevamos. Su conducta era irreprochable, era intachable, hasta el día en que apareció la maldad en él. ¿Quién podría ser sino Satanás? Esta profecía es nada menos que la descripción de la caída del diablo. Y como te decía, la Biblia dice en el verso 16 y en el verso 17 de Ezequiel 28, dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia
y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Y fíjate, aquí está lo que te acabo de decir hace unos momentos. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tú me preguntas, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Fíjate, te quiero hacer una pregunta. ¿Dios es bello? La respuesta es sí. En Génesis 1:26 dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es bello, nosotros somos bellos. Yo sé que algunos están diciendo, sí, ya lo sabía. No, fuera de broma. Literalmente somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos la perfección de Dios en nuestras vidas, en nuestro ser. Esa fue la imagen de Dios. Tenemos la belleza de Dios. Dios nos hace bellos. Pero fíjate, ¿cuál fue el problema de Satanás? De Lucero. ¿Cuál fue el problema? Dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Todo lo bueno que eres tú no es por ti. No es ni siquiera por tus logros y tu esfuerzo. Tú me puedes decir que sí, pero ahí, como ministro del Señor, mi deber es enseñarte la palabra de Dios para que ésta haga eco en tu corazón, sea sembrada y pueda dar fruto. Entonces yo te digo, todo lo que tú has hecho no ha sido por tu esfuerzo, no por lo bien que te portas, por lo bien que lo intentas, porque constantemente estás buscando dar aciertos. No, es porque Dios te diseñó, es porque eres hecho a su imagen y a su semejanza. Eres bello, pero te digo en el nombre de Jesús, no te la creas, que no te gane el orgullo. Aquí dice la palabra de Dios, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, que penetra literalmente hasta el tuétano. Para que la obra de Cristo pueda realizarse en nuestras vidas, necesitamos hacer a un lado, quitar de nuestras vidas todo orgullo, para que la belleza de Dios pueda manifestarse como una consecuencia de que yo paso tiempo con Dios. Porque recuerda que a causa del pecado, la imagen de Dios en nosotros se distorsiona y comencemos a parecernos más a aquello que no es Dios. Entonces, la Escritura nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vienes a Cristo, esa imagen de Dios literalmente vuelve a tu vida. Eres una nueva criatura. El pecado ya no abunda en ti. Ahora abunda en ti la santidad, la justicia de Dios. Él te redimió, Él te perdonó, Él te liberó. Quiere decir esto, que el Señor hace su obra en ti y a través de ti. Y ahora ese ADN que Dios había puesto en ti es recuperado en ti. Por eso la Escritura dice en Juan 1:12, que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto nos enseña que Dios opera en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Algunos se lo saben, estoy seguro. Fíjate, mira, yo estoy a la puerta y llamo, o sea, estoy tocando. Si oyes mi voz, número 1, oír la voz de Dios, y abres la puerta, número 2, abrir la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos.
Te voy a hacer una pregunta. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Entonces, si no le abres la puerta a Jesús, ¿a quién le estás abriendo la puerta? Muy sencillo. ¿A quién le estás abriendo la puerta? Déjame ir a otra escritura. Dice así. Está en Génesis 4. 7. Génesis 4:7 dice así. Está hablando el Señor con Caín, ¿sí? Y dice, serás aceptado si haces lo correcto. Escucha. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ¿quién se iba a negar? Caín. Si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esta fue una advertencia de Dios sobre Caín. Me suena así como a Jesús diciéndole a Pedro, has pedido para ser zarandeado, pero yo he rogado que no te falte la fe. Tú decides, prácticamente. ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis 3:20 Jesús dice que Él está a la puerta. Y en Génesis 4:7 la palabra de Dios nos muestra que el pecado está a la puerta. Qué casualidad que tanto desde el inicio como al final la palabra de Dios resume la obra de Dios y la obra del diablo. Qué casualidad. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo la Biblia nos desmenuza la obra de Dios y la obra del diablo? Pero fíjate, Dios le está diciendo a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, depende de nosotros. Si haces lo correcto, vas a ser aceptado por Dios. Pero si tú y yo nos negamos a hacer lo correcto, dice, entonces ten cuidado. Sí, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, está dispuesto a devorarte, dice, ansioso por controlarte. Hay alguien ansioso por tu alma. Fíjate, vivimos en la actualidad en una lucha encarnizada entre Dios y el diablo por nuestra alma. Pero déjame decirte algo, Jesús ya ganó esa batalla. Jesús dijo, consumado es. Solo hace falta que tú te agarres bien de Jesús, te agarres bien de la cruz, que literalmente resucites con el mismo poder de resurrección de Jesús y que esos huesos secos vuelvan a vivir. Pero es tu decisión cuánto permites a Dios que opere en tu vida. Porque si no lo dejas a Él operar en tu vida, no te decides a buscarle, no te decides a buscar su presencia y dejar que Él te controle, alguien más te va a controlar. Y dice aquí que el pecado está a la puerta, está listo, está dispuesto. Y vamos a ponerlo así, hay dos puertas delante de ti. Está Jesús tocando la puerta, Apocalipsis 3:20, y está el pecado, el diablo, tocando a la puerta, Génesis 4:7. ¿A quién le vas a abrir la puerta? Solo hay esas dos puertas, no hay más. Solo hay esas dos puertas. Dice, el pecado está ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, date cuenta cómo el Señor quiere darnos luz de lo que tú y yo necesitamos comprender para salir adelante. Entonces, el corazón del diablo se llenó de orgullo. No se contentó con adorar, por ejemplo. Quiso ser adorado. Lo repito,
El corazón de Lucifer se llenó de orgullo. No se contentó con adorar, quiso ser adorado. Vamos a verlo rápidamente. Isaías 14. Ya se me está acabando el tiempo, pero vamos a apurarnos, ¿está bien? Es muy importante esta palabra de Dios, porque sé que nos va a ayudar en nuestra fe. Isaías 14, verso 12. Fíjate, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Fíjate. Ahora, algo que me sorprende es este verso 14. Dice: seré como el Altísimo. Híjole, esto es sorprendente, porque si tú estudias en Génesis cuál fue el pecado de Adán y Eva, no fue su desobediencia. Antes hubo un pecado mayor, que fue el mismo que el del diablo. Quisieron ser igual a Dios, comprender sabiduría, comprenderlo todo. Ahí está en la escritura, estudialo en Génesis 3. Y te decía yo que en Génesis 1:26 dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fíjate, ya somos como el Altísimo. Lucero, este ángel guardián, no podía ser como el Altísimo. No estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, a pesar de que tú y yo estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios, por eso nos gana el orgullo y decimos: no necesito a Dios. Por eso pasamos días, meses y hasta años, y muchas personas hasta toda una vida, diciendo: no necesito de Dios. Entonces, el diablo, Lucero, no fue suficiente para él. No estaba satisfecho con postrarse ante el trono de Dios. Quiso sentarse en él. No es de extrañar que el orgullo sea un pecado que Dios aborrece. En Proverbios 6:16, la palabra de Dios nos enseña esto. Dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Fíjate, el verso 17 dice así: 6, 17. Dice así: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa y las manos que matan al inocente, por mencionar algunas. Y Proverbios 8:13 dice así: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Fíjate cómo la palabra de Dios nos está dando luz a esto. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. No es de extrañar, por ejemplo, tampoco que Pablo instó a Timoteo a que no se apresurara a promover a un recién convertido. ¿Sí? En 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Dice: un anciano no debe ser un nuevo creyente, o sea, un líder en la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Imagínate, qué cuidado hay que tener en esto. Satanás literalmente sucumbió al orgullo y como resultado fue expulsado del cielo. Jesús se refirió a este desalojo diciendo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto lo podemos encontrar
En Lucas capítulo 10, verso 18. Fíjate, Jesús les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando un rayo cae, el descenso es breve y eléctrico. Cuando Satanás cayó, su descenso fue igual. Sin embargo, aunque fue expulsado del cielo, no está fuera de nuestras vidas. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, la palabra de Dios nos dice así: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho. ¿Te acuerdas quién estaba al acecho a la puerta, ansioso por ti, como un león rugiente, buscando a quien devorar? Tenemos un gran enemigo que definitivamente veíamos en Juan 10, que él no viene más que a robar, a matar y a destruir. Fíjate, hay una pregunta: ¿estás disfrutando de felicidad? En ciertos aspectos de nuestra vida disfrutamos cierta felicidad. Y de hecho, al día de hoy, todo el mundo anhela y desea ser feliz. ¿Sí o no? La humanidad anhela la paz, ¿sí? Y hay alguien que no anhela tu paz. Hay alguien que quiere tu destrucción. Satanás quiere robarte esa felicidad. ¿Has descubierto la alegría? Él tratará de matar esa alegría que tú tienes. Amas a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. A Satanás le encantaría destruir tu matrimonio, por ejemplo. Él es el enemigo del destino que Dios te ha dado y anhela ser el destructor de tu alma. No lo ignores. No porque le tengas que darle importancia todo el tiempo de que, ay, sucedió esto, fue el diablo. Ay, pasó una sombra, fue el diablo. Ay, esto fue el diablo. No. Simplemente decide no darle lugar en tu corazón al orgullo, no darle lugar en tu corazón al pecado, no darle lugar en tu corazón a todo aquello que no proviene de Dios. Y entonces podrás vencer sobre el diablo. Fíjate, Jesús, te voy a dar ahorita unas breves armas para que tú puedas vencer al diablo así como Jesús. Jesús lo hacía. Él enfrentó a Satanás en el desierto. Vamos a Mateo capítulo 4. Y fíjate, Jesús literalmente, él enfrentó a Satanás. Dice el verso 1: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: el diablo se está acercando a ti, acuérdate, está al acecho, está a la puerta. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahorita ya no tengo tiempo, esto lo dice en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, Jesús recita, le contesta al diablo con esta palabra. Deuteronomio 8. ¿Cómo tú puedes vencer lo que el diablo quiere hacer en tu vida? A través de las Escrituras, conociendo las Escrituras, conociendo la palabra de Dios, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, el diablo va a venir a querer sembrar su palabra en tu vida, y entonces él quiere que esta produzca fruto en ti. Sin embargo, cuando tú conoces la palabra de Dios, esta palabra de Dios en ti está como un escudo que no permite que esas mentiras penetren en tu alma, así como lo hizo Jesús. Fíjate, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el príncipe de este mundo y que es el príncipe de la mentira. Jesús no vio a Satanás como una imagen mitológica, ni como una invención alegórica. Vio al diablo como un narcisista sobrehumano. Cuando Jesús nos enseñó a orar,
no dijo, líbranos de las emociones nebulosas y negativas. Al contrario, dijo, líbranos del mal. En Mateo 6:13, la palabra de Dios nos da esta luz. Mateo 6:13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Fíjate, Jesús nos está enseñando en esa oración modelo que empieza muy bien. Dice, Padre nuestro que estás en los... Normalmente le damos importancia a lo primero, ¿verdad? Y al final dice, líbranos del maligno. No permitas que caigamos en tentación, que cedamos nosotros ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro contigo en este momento y, Señor, te pido que cada persona que está en estos momentos decida no ceder ante la tentación. En el nombre de Cristo Jesús, no hay arma forjada sobre tu vida, sobre sus vidas, que prevalezcan para la destrucción de sus almas. En el nombre de Cristo Jesús te pido que traigas entendimiento sobre cada persona que está en este devocional, Señor, y que esta palabra pueda fortalecerles, Dios. Y te ruego, así como tú nos enseñaste a orar, rescátanos del maligno. No permitas que cedamos ante la tentación. Como dice en Génesis 4:7, tú nos dices, tengan cuidado. En Pedro nos dices, estén alertas. Ayúdanos a no ceder ante la tentación. Ayúdanos a no abrirle la puerta al pecado, no abrirle la puerta al diablo, sino abrirle la puerta a Jesús. Apocalipsis 3:20. Ayúdanos, Padre, rescátanos del maligno. Y si te ruego que si hay alguien aquí que ya ha cedido ante la tentación, que ya está permitiendo que el pecado, que el diablo opere en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, déjame decirte que hay victoria para ti, que hay perdón de pecados, que hay paz. Solamente dile al Señor en estos momentos tu pecado, tu falta, arrepiéntate, díselo a Él y Él te perdona. Él ya te perdonó desde hace más de 2000 años. Toma su perdón. Por eso en Juan 3:16 la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él ya te amó hace más de 2000 años y no hay arma forjada, no hay pecado que a Él espante, no hay nada de lo cual Él no sepa de tu vida para que tú puedas ser libre. Jesús te perdona. Jesús, dice la palabra de Dios, que rescata del hoyo tu vida. Él te saca literalmente, te toma de tu mano derecha, dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Así es que en el nombre de Cristo Jesús declaro que no hay arma forjada en contra tuya que pueda detener la obra de Cristo en ti. Déjame recordarte algo bien importante, familia, que estás en esta mañana y que vas a ver el video. En Colosenses capítulo 2 verso 15, la palabra de Dios dice así. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales malignos, ¿sí? Y los avergonzó públicamente con su victoria. Fíjate, en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, la palabra de Dios nos da más luz. Dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Escúchalo, están encerrados hasta el día del juicio. No dejes que el mal opere en tu vida con esos dardos de fuego, con esos pensamientos que no provienen de Dios. En Judas 6, la palabra de Dios nos dice así: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús ya derrotó a la rata del cielo.
Mantente alerta con el diablo. Mantente alerta con el diablo, pero no te sientas intimidado por él. Te repito eso. Mantente alerta con el diablo, pero no te sientas intimidado por él. Aprende a reconocer lo que él hace. Sin embargo, no le des más importancia en tu vida a la obra del diablo que a la obra de Dios. ¿Sabes? El diablo es un, voy a decirlo así, robashows. Eso es el diablo. Él quiere capturar tu atención. Él quiere literalmente ser lo más importante en tu vida. No permitas que tú mismo le des la mayor importancia a lo que el diablo puede hacer en tu vida que a lo que Dios ya hizo en tu vida. Te doy un ejemplo. Si tienes algún temor, alguna fobia, algún miedo, no permitas que ese miedo se apodere de ti. No le des más lugar a ese miedo. Si ocurren cosas a tu alrededor para que ese miedo sea más fuerte, esa fobia sea más fuerte, no dejes que esa fobia, ese miedo, eso que proviene de Satanás, porque eso no proviene de Dios, no dejes que eso se apodere de ti. Usa la escritura para recordar lo que Dios dice acerca de ese miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a la muerte, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Fíjate, ¿te das cuenta? Entonces la palabra de Dios nos ayuda a tener claridad. Entonces, como el ladrón viene a robar y a matar y a destruir, donde sea que tú veas robo, donde veas muerte y destrucción, puedes recurrir a Dios en oración. No trates de enfrentarte a Satanás a las trompadas, porque definitivamente si tú no estás depositando tu vida en las manos de Dios, o sea, el diablo te va a dar un knockout y vas a caer. Entonces no trates de enfrentarte, deja que Dios pelee las batallas por ti. En la palabra, en la escritura, Dios nos dice: no es con fuerza, no es con ejército. También nos dice: no vivas, no hagas las cosas de acuerdo a tu propia prudencia. Dice la palabra de Dios: no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Así se pelean las batallas. Entonces, vamos a terminar recordando la promesa. Yo sé que hoy me tardé más de lo normal, pero es muy importante. Romanos 16:20. El Dios de paz, esa es la promesa con la cual comenzamos todo este tema. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Vamos a dejar que Dios haga su obra en nuestras vidas, para que esos miedos, esos temores, toda la obra del diablo que él quiera traer a tu vida, toda destrucción, toda muerte, toda brujería, todo lo que él quiera traer a tu vida, no tenga derecho legal, no tenga poder ni autoridad en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que está con cada uno de nosotros. Eso es más importante que la obra del diablo en nosotros. Lo más importante es enfocarnos en la gracia de Dios, es enfocarnos en el poder de Dios. El poder del diablo es limitadísimo a comparación del poder de Dios. Dios es, recuerda, todopoderoso. Satanás no. Satanás puede ser poderoso, pero no todopoderoso. Entonces es muy importante. Fíjate, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, la escritura dice así: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ¿A quién pertenecemos? A Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El Espíritu de Dios que vive en ti, que vive en mí, ya nos ha dado la victoria. Es más poderoso que los poderes de este mundo, que el Espíritu que vive en este mundo.
Ahora tú me dices, no, es que yo la he regado, he pecado, he fallado. Sí, todos. Pero Jesús ya te perdonó. Y no solo te perdonó, te da de su vida. Yo te invito a que tú veas el devocional de la semana pasada. Eres heredero de Dios. No solamente eres hijo, ahora como hijo, tú eres heredero de todo lo que proviene de Dios. Eso implica su poder, su fuerza. Todo lo que proviene de Él. Ahora tú ya no eres lo que eras antes. Amén. Primera de Corintios 10, verso 13. Las tentaciones que enfrenten en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, porque lo vamos a hacer, dice aquí, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Acuérdate, hay dos puertas y una se va a abrir para que le des lugar a Jesús, y entonces ahí vas a hallar la salida para no abrir la puerta a la tentación y al pecado y al diablo. O sea, para que puedas resistir. Y por último, Santiago 4, 7 dice así: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En otras palabras, no sean orgullosos, humíllense a Dios, delante de Dios, y resistan al diablo. ¿Cómo vamos a resistirlo? Como Jesús, a través de las Escrituras, a través de creer en la promesa de Dios, a través de creer en la esperanza que tenemos como un ancla firme, ¿sí? Y Él huirá de nosotros. Definitivamente cada uno de nosotros podemos ver que el Señor está con cada uno de nosotros. Fíjate, en Apocalipsis 12:12, la palabra de Dios dice así: por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Dice, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia. Él ha descendido a nosotros con gran furia. Dice, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos entender cuáles son nuestras armas. Y el día de hoy literalmente conocimos cuáles son nuestras armas. Así es que yo te animo a que tú puedas descansar en esta gracia y al día de hoy a partir de hoy en adelante tú puedas usar esas armas que Él te ha dado. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Escucha, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Mucho de lo que sucede en nuestras vidas ocurre en nuestra mente, y cuando nosotros compramos esos pensamientos, baja el corazón. ¿Cómo hacemos una contraparte a esto? Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia, de orgullo, que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto estoy buscando hacer yo el día de hoy contigo. Ayudarte, enseñarte a obedecer a Cristo. Dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. O sea, tendremos poder aún sobre las artimañas de Satanás, sobre el diablo, sobre el padre de la desobediencia. Entonces, amados, la próxima vez que huelas el aliento pestilente del diablo sobre tu vida, recuérdale la promesa de Dios que Él nos dio en este día. Romanos 16:20. Romanos 16:20. El Dios de paz, pronto, Satanás, te aplastará bajo mis pies. Así es que, amada iglesia,
Yo te pido que tú sigas obrando bien, que sigas obrando todo lo que proviene de Dios en tu vida. Permite a Dios que Él siga haciendo tu voluntad en tu vida. Señor, en estos momentos pongo en tus manos cada una de nuestras vidas, mi misma vida, Señor, la pongo en tus manos. Y te ruego que tú nos guardes, te ruego que tú nos ayudes, te ruego que tú nos fortalezcas, Dios. Tú, Señor, tú nuestro Dios, sabemos que tú pronto aplastarás a Satanás bajo nuestros pies, Dios. Entre tanto, danos de tu gracia, Padre, para abrirte la puerta a Jesús y tener esa amistad contigo. Danos de esa gracia para no abrirle la puerta al pecado que está al acecho, ansioso de controlarnos. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, como hijos tuyos, no solamente creyendo que somos tus hijos, sino siendo herederos de tus promesas, Padre. Pongo en tus manos, Dios, a cada hermano, cada persona, y te pido, Dios, que tú derrames toda clase de bendiciones en nuestras vidas. Derrama de tu presencia en nuestras vidas, derrama de tu gracia y ayúdanos, amado Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos gracias, porque yo sé que tú estás con nosotros. Amada iglesia, les bendigo y estaremos orando por cada petición. Estaremos orando por ti. Si tú estás enfrentando una tentación, si tú estás enfrentando y luchando con algún pecado en tu vida, yo te voy a pedir que tú te acerques a nosotros para que no luches estas batallas solo o sola. Yo te voy a pedir que juntos podamos derrotar las artimañas, las fortalezas, las armas, todo lo que proviene del diablo. Juntos lo podemos lograr. Una de las mentiras del diablo es que necesitas hacerlo solo. Una de las mentiras del diablo es que si tú lo hablas, va a haber más vergüenza en tu vida. Déjame decirte, si no lo hablas, va a haber más vergüenza en tu vida. Si es que díselo a la persona correcta. Nos ofrecemos para ayudarte, para servirte y luchar juntos con todo esto. Recuerda, el Señor es perdonador, es sanador, es libertador y Él es clemente, misericordioso, tardo para la ira, ¿sí? Y grande en misericordia. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, amigo o amiga, y que Dios te guarde.